La gran mayoría de personas se preguntan cuando ven un televisor LG con el término nano si realmente vale la pena pagar más e irse por ese modelo en comparación a uno que simplemente no tenga el término nano, como por ejemplo el UT8050. Ambos modelos son del 2024, debes tener presente que en cuanto a Nano 80 también hay modelos de años pasados. Los modelos LG que tengan el término T o la letra T mejor dicho serían del 2024. Y desde mi punto de vista, aunque la tecnología de color nanocell, de ahí el término nano del Nano 80, pueda llegar a mostrar colores más precisos, por lo menos en teoría, yo te diría que colocándolos así, lado a lado, la diferencia es muy mínima, casi imperceptible para la gran mayoría de usuarios. La diferencia de precios sí que puede ser muy considerable, por lo cual yo te diría que te convendría más el UT8050 si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero, y de hecho esa cantidad de dinero que has ahorrado la conviertes en una barra de sonido, por ejemplo. No estoy diciendo que la necesiten sí o sí, no estoy diciendo que el sonido de ambos modelos sea malo, de hecho me parece que es muy bueno, simplemente que sería bueno complementarlo con una barra de sonido, especialmente por el subwoofer, para mejorar obviamente los bajos y en general una mejor experiencia envolvente. Debes además tener presente que en cuanto a brillo, el comportamiento de ambos modelos es realmente muy similar, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. La cantidad de brillo no es sorprendente en ninguno de estos dos modelos. Puede ser suficiente para un usuario que los vaya a utilizar en una habitación con poca iluminación o totalmente oscura, pero para una habitación que sea demasiado iluminada o que reciba muchos reflejos provenientes de luz natural por medio de las ventanas, por ejemplo, digamos que no serán los más indicados, porque al tener poca cantidad de brillo, el manejo de reflejos no será el mejor. También debes tener presente que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Sí son compatibles con HLG, HDR10 y algo que LG llama HDR10 Pro. El contenido más común actualmente del alto rango dinámico sería HDR10, y el comportamiento en ambos modelos en cuanto al realce de colores y nivel de detalles está más que bien, simplemente que obviamente la experiencia no será muy brillante. En cuanto al tipo de contenido que tiene mucha oscuridad, como es este caso por ejemplo, el resultado obviamente se vuelve relevante cuando en la habitación hay poca iluminación o de hecho nada de iluminación, y también es más relevante aún cuando el contenido, como es este caso, tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso el contenido tiene la tecnología HDR10. Afortunadamente, ambos modelos en estos tamaños de 55 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia y en la gran mayoría de países, tienen panel UVA. Esto indica que el manejo de escenas oscuras es mucho mejor, porque la cantidad del efecto conocido como clouding o nubosidad es muy mínima. El efecto clouding simplemente es muy relativo a lo que tiene que ver con la representación de colores negros, que a veces puede lucir algo grisáceo o con formas de pequeñas nubes, y en este caso en ambos modelos ese efecto es realmente muy mínimo. No habrá efecto blooming porque ninguno de estos modelos tiene la función de atenuación local. Y en cuanto a lo que se conoce como resplandores de luz o sangrados de luz, en ambos modelos digamos que ese efecto es casi igual a cero. En general, el nivel de detalles en ambos televisores es muy bueno, siendo levemente mejor en el UT8050, pero la cantidad de efecto clouding es un poco mayor en ese modelo, mientras que el Nano 80 pareciera que tuviera una especie de atenuación general, por lo cual la cantidad de efecto clouding es un poco menor, pero el nivel de detalles también es menor. La uniformidad de colores de grises en ambos modelos es realmente buena, aunque sí se nota algo de efecto de pantalla sucia, obviamente con estos fondos grises. Lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que ese efecto de pantalla sucia puede pasar casi desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. El escalado de imagen en ambos modelos es realmente bueno, pero siempre me gusta aclarar que ningún televisor que sea 4K te va a mostrar todo tipo de contenido en 4K, especialmente cuando la resolución sea demasiado baja. Ten muy presente eso, no te dejes engañar cuando te prometan lo contrario.
Aún así, cuando el contenido tiene muy baja resolución, ambos modelos intentan realizar un muy buen trabajo decreciendo notablemente las partes pixeladas, pero obviamente sí que se pueden notar, y también esas partes pixeladas en cuanto a la percepción pueden variar mucho dependiendo de la distancia a la que estés ubicado de ambas pantallas. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla de ambos modelos digamos que es por lo menos decente, pero ya sabes que en cuanto a por ejemplo manejos de reflejos de luz natural no será el mejor porque no tienen altas cantidades de brillo. Los ángulos de visión tampoco serán buenos, y esto se debe al hecho de que tienen panel VA. Recuerda que la ventaja de los paneles VA es el mejor rendimiento en escenas oscuras, pero su principal desventaja es esta, que los colores perderán mucho volumen o lucirán muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El manejo del movimiento podría decir que en ambos modelos es más que decente, tirando a bueno. Ambos modelos cuentan con este parámetro True Motion. Normalmente en movimiento suave se pueden generar los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto conocido como Judder o vibración, o también lo puedes decrecer de forma manual dependiendo de si eres muy exigente en cuanto a los artefactos que se podrían llegar a percibir con la mejoría digital, aunque ya te digo yo que son realmente muy mínimos. Yo personalmente siempre considero que colocar el movimiento suave es lo mejor para la gran mayoría de usuarios. Para el área gaming, que es tan importante para muchas personas, especialmente cuando tienen un bajo presupuesto, debo decirte que los dos modelos se comportan muy bien, activando el modo de imagen conocido como optimizador de juego. Para esto es importante recalcar que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aún así, el rendimiento en cuanto al manejo del movimiento activando el modo de imagen optimizador de juego me parece que es muy bueno en ambos, es muy similar. También te permite activar estas game bars en ambos modelos para obtener modos de imagen que pueden cambiar la configuración gráfica de forma automática en cuanto a colores y brillo dependiendo de tus gustos, y también puedes modificar otros parámetros si así lo requieres. También es importante mencionar que los tiempos de input lag mejoran considerablemente activando ese modo de imagen mencionado conocido como optimizador de juego o modo juego. En relación al efecto conocido como ghosting, teniendo en cuenta que ambos modelos tienen panel VA, te diría que el resultado no es el mejor, pero tampoco me pareció distractor ni terrible. Sí que se puede percibir en algunas ocasiones en los dos televisores una leve cantidad de ese efecto ghosting, especialmente cuando hay mucha oscuridad y movimientos muy rápidos, pero como te digo, normalmente no parece algo distractor o que pueda interrumpir considerablemente tu experiencia de juego. Quiero aclarar que ambos modelos tienen puertos HDMI 2.1 porque son compatibles con la tecnología canal de retorno de audio mejorado, además de los 60 Hz en 4K. Con alto rango dinámico, pero no son compatibles con los 120 Hz ni tecnologías de frecuencias de actualización variables. Ten muy presente eso porque las marcas actualmente pueden decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 porque son compatibles con la tecnología canal de retorno de audio mejorado, además de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico. En cuanto al área Smart, debes saber que ambos televisores cuentan con el Magic Remote, que es que es un poquito grande, tiene botón para micrófono para comandos de voz y aparece un puntero o cursor en pantalla. El sistema operativo de ambos modelos es propio de la marca LG. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo, es relativamente amplia, cuenta con una gran variedad de aplicaciones, incluyendo muchas de las más populares y también aplicaciones que no son tan populares, pero para instalarle aplicaciones que no son oficiales o digamos que tienen legalidad comprometida es prácticamente imposible, por lo menos hasta la fecha. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena, pero cuando quiero saltar de una aplicación a otra muchas veces, algo que realmente es inusual, debo aclararlo, pero por supuesto hice esta prueba, o cuando por ejemplo quiero acceder al menú de configuraciones, ahí sí que en la gran mayoría de ocasiones se demora muchísimo en responder y es algo realmente molesto en la gran mayoría de ocasiones, aunque en la descripción te dejo el link a un video donde explico algunas cosas que puedes aplicar a tus televisores LG para hacerlos un poco más rápidos. Como ves, el menú de configuraciones ha tardado varios segundos en aparecer y apenas hasta ahora viene a aparecer en ambos modelos, como puedes percibir.
La función de compartir pantalla está disponible en ambos dispositivos, pero no son compatibles ni con Picture in Picture, ni pantalla superpuesta, ni Multiview. Y el navegador de internet es el mismo, es propio del sistema operativo WebOS, se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y la navegación es relativamente fácil gracias al Magic Remote. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen lo mismo, una para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, un puerto USB 2.0, tiene un puerto para el cable de la antena de aire, en la parte posterior lateral tiene también otro puerto USB 2.0 y en general tienen 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado que podría considerarse como el HDMI 2.1. Antes de continuar, te recuerdo que podrías apoyarme bien sea por medio de Baki o por medio de Patreon o realizando compras a través de los links de referidos, incluyendo aquellos links de la página Amazon, porque me lleva una pequeña comisión y por supuesto eso me ayudaría, además de darle clic al botón like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Para ir terminando, te debo decir primero que el sistema de altavoces en ambos modelos es prácticamente el mismo, tanto en la teoría como en la práctica. Al final te dejaré una pequeña prueba para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. En general te podría decir que el rendimiento es bueno en cuanto a potencia y nitidez. Obviamente no le puedes exigir demasiado en cuanto a bajos, pero digamos que están bien para una habitación pequeña, una sala pequeña, incluso para una mediana. Pero obviamente si quieres más bajos y una experiencia más envolvente y mejor distribución de sonido, en ese caso sí te tocará comprarles una barra de sonido, aunque sea una de las más económicas. Por último y como conclusión principal te diría que si quieres ahorrar una cantidad de dinero más o menos considerable, te vayas por el UT8050 porque como has podido notar a través de todo el video, las diferencias entre ambos modelos son realmente muy pero muy mínimas. Y lo otro que debes saber es que con LG debes tener mucho cuidado en cuanto a los tamaños y el tipo de panel que ambos modelos puedan tener. La pantalla como tal es LCD y la configuración de píxeles es lo que puede cambiar, lo que uno conoce como panel AEADS, IPS o en este caso VA. He podido corroborar que los tamaños de 50 pulgadas, 55 pulgadas, 70 pulgadas y 86 pulgadas en ambos modelos tienen panel VA, pero en otros tamaños es muy probable que tengan panel IPS o ADS. La tecnología de retroiluminación LED será la misma independientemente del tamaño, que sería LED directa, lo cual está bien. Entonces recuerda, panel VA mejor rendimiento en escenas oscuras y un poquito más de brillo. Panel IPS mejores ángulos de visión, pero rendimiento terrible en escenas oscuras, aunque en cuanto a colores podría tener mejor precisión. Y panel ADS digamos que es más o menos un equilibrio entre esos dos tipos de paneles. No tendrán los mejores ángulos de visión, pero tampoco tendrán el peor rendimiento en escenas oscuras. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo saber si un televisor LCD tiene panel VA, IPS o ADS, y en general te dejo también el link a otro video donde explico una guía bastante completa para que puedas escoger tu Smart TV de acuerdo a tus necesidades y presupuesto. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Swarm brought ruin to our
sacred union of our every